Ya estamos de regreso y ahora sí me acompaña Alexandra Ames, exdirectora de Pronavec. Alexandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta movida mañana, pero bueno, hay temas que no pueden esperar en paralelo a todo lo que sucede en el Congreso. Precisamente este mismo Congreso hoy por hoy está dejando en la incertidumbre a muchos estudiantes que confiaban, que depositaban sus esperanzas de un mejor futuro, de poder acceder a la educación. Para dar un breve contexto antes de pasar contigo sobre lo que ha sucedido, yo te preguntaba justo hace un ratito, ¿no? Cuando inició el gobierno de Dina Boluarte, se había hecho una promesa de un total de 50.000 becas, ¿verdad? Estas se habían distribuido por años. Así es. ¿Cómo fue la distribución? 10.000 en el 2024, 20.000 en el 2025 y otras 20.000 en el 2026. Otras 20.000 becas que estaban para el siguiente año, el 2026. Ahora, lo que ha sucedido es que con esta transición de gobierno, el actual presidente y las personas que lo acompañan y que son las encargadas de tomar estas decisiones, ahora dicen desconocer que este acuerdo había sido tomado y señalan que no hay un presupuesto establecido, alegando que no se pidió con tiempo, que no se hizo la solicitud al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, a tiempo, digamos un poco como que lavándose las manos ahora que no tienen el presupuesto para garantizar estas 20.000 becas. Me parece que solamente se van a poder garantizar ¿cuántas vacantes? No va a alcanzar ni para 2.000 Imagínate. vacantes. Sí. De 20.000 prometidas Sí, no va a alcanzar ni para 2.000. 1.800, 1.900. Sí. Gravísimo. Sí, realmente es lamentable, ¿no? que podamos estar en esta situación. Yo entiendo que en estos momentos el presupuesto público está pasando por un momento de restricción presupuestaria en donde el MEF tiene que racionalizar, pero justamente es en este proceso de racionalizar ser lo más razonable posible y priorizar aquellos programas presupuestales que generan mayor impacto, no solo social, sino económico, porque Beca 18 es un programa que genera un impacto muy importante, no solamente en la vida de los jóvenes con la salida de la pobreza, sino que esto convierte a estos jóvenes en situación de pobreza en grandes profesionales, en profesionales exitosos, que se convierten luego en gerentes, en directores, en jefes, aportando al PBI, a contribuciones sociales, con impuestos. Entonces, realmente es un programa que funciona y funciona muy bien. Claro, y no solamente atañe a la educación, que en realidad es la base de romper el ciclo de la pobreza, sino que como tú bien dices, esto va a implicar a futuro menos jóvenes con acceso a educación superior y más familias sumidas en la pobreza. Se va a continuar, se siguen reproduciendo los círculos de la pobreza y además tiene un impacto bien personal, que es el hecho de que ya se ofrecieron estas plazas. Es decir, ya hubo una noticia, incluso que se anunció por todo lo alto, que decía Beca 18 rompe récords de asistentes a la postulación. Así es. 100.000 jóvenes postularon a la beca, dieron el examen para postular a Beca 18. Después de eso hubo un filtro que tú ya nos vas a contar, pero ahora todos esos que postularon les tienen que decir, miren, de los 100.000 que querían beca, no nos alcanza ni para dársela a 2.000. Claro. ¿Cómo fue ese proceso para que la gente entienda un poco? Sí, a ver, antes de hablar específicamente sobre Beca 18, es importante poner en contexto cómo es que se generan el presupuesto para los años siguientes, ¿no? Para el inicio de año fiscal. Normalmente alrededor de junio todos los sectores envían al MEF a través de los pliegos, es decir, en el caso de Pronavec a través del Minedu, envían los requerimientos de presupuesto para el siguiente año. Correcto. Como había un compromiso en ese momento la Presidenta de la República, se envió el presupuesto con las 20.000 becas de Beca 18 y en ese momento eran 5.000 becas de Beca Tech. Enviamos esto en su momento y nos dimos con la sorpresa a fines de julio, cuando formalmente el MEF envía el proyecto de ley de presupuesto a la Comisión de Presupuesto del Congreso, que no estaban los ítems vinculados a las becas nuevas para los nuevos becarios de la continuación de Beca 18 y que tampoco estaba lo de Beca Tech.
Omitidos por completo. Omitidos por completo. Entonces, inmediatamente generamos la alerta hacia el sector de educación. El sector de educación traslada la alerta al Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay un acuerdo desde el más alto nivel al más bajo técnico en el MEF de que se iba a incluir un artículo complementario en el dictamen de la Comisión del Presupuesto. Ese dictamen en la Comisión de Presupuestos se suele dar en noviembre. Todavía había que esperar a noviembre para que se abra el debate en el Congreso de ese dictamen y ahí es donde se iba a incluir. Normalmente en los presupuestos públicos, cuando un sector identifica que no le están priorizando determinado presupuesto para sus políticas públicas, suelen requerir una demanda adicional. Entonces, es normal que los sectores presenten demandas adicionales posteriores a las presentadas inicialmente en junio para que luego el MEF repriorice frente a diversas cosas que se les puede haber pasado, que no puedan haber estado presentes, cosas que salieron quizás en el mensaje de 28 de julio, que pueden ser nuevos compromisos, etcétera. Entonces, esta salida, esta solución que se dio en el gobierno anterior de presentar este artículo complementario es una salida totalmente normal y válida que se hace incluso con diferentes sectores. Claro. Entonces, eso era lo que estábamos esperando, pero al darse un cambio de gobierno, ya ese plan de acción que es el mensaje presidencial del 28 de julio ya no tiene validez y se espera tener un nuevo plan. Ese nuevo plan es el mensaje de investidura para el voto de confianza que da el Premier o los presidentes del Consejo de Ministros y en donde, en este caso en particular, el actual presidente del Consejo de Ministros se compromete a entregar las becas antes de 28 de julio del 2026, incluidas las 20.000 becas de Estamos becas. hablando de Ernesto Álvarez. Sí, del actual presidente del Consejo de Ministros. Entonces, con eso nosotros pudimos continuar con el proceso, Sí. porque dijimos, ok, eso no es un discurso al aire, esto para los sectores, para los funcionarios públicos, esto es un plan de acción que se convierte en una matriz de cumplimiento en donde todos los sectores están obligados a reportar. Entonces, ya al darse ese compromiso, nosotros pudimos continuar con todo el proceso. Y de hecho, hasta hace poquito, hasta hace 2 semanas, se estuvo gestionando con el Minedu la inclusión de ese artículo complementario que faltaba. Esa seguía siendo la salida que se había planteado. Pero lamentablemente el Minedu decidió no incluirlo en el dictamen y ahí es donde yo genero una alerta porque ya el examen ya se había dado, ¿no? Claro, eso es lo que es también súper grave. Es decir, ya se hizo una promesa con jóvenes que viajaron desde diversas regiones del país a dar el examen con la esperanza, porque además no es cualquier alumno el que pueda apelar, ¿no? Tiene que Claro. tener ciertas Así características, es. no solo socioeconómicas, sino nivel de rendimiento académico. Exactamente, sí. Son estudiantes destacados que estaban depositando su esperanza, ¿no? En un dinero que además, ojo, está destinado para eso, que los contribuyentes lo damos también sabiendo o apostando por la educación de las personas vulnerables del país, queriendo un futuro para ellos. Así es. Y en realidad detrás de cada historia de los becarios egresados hay una historia de inspiración, una historia de superación. No solamente tenemos chicos que, como te decía, son gerentes o jefes, sino que también han creado empresa y por lo tanto han creado puestos de trabajo formales. Realmente el impacto es maravilloso, ¿no? Por eso es que resulta lamentable que pese al esfuerzo que se hizo de llegar a todos los rincones del país, a distritos de frontera, Imagínate. para tener estos chicos talentosos que dieron el examen, que ahora les digan que las becas van a ser menores de los que se esperó, realmente es una triste noticia, ¿no? Falta el 90% de los recursos. Así es. O sea, solo Así se han es. asignado el 10%. Imagínense qué se puede hacer con 10%. Menos Es del muy 10%, limitado. de hecho. Menos del 10%. Sí. Es absolutamente limitado y no es aleatorio que sea la educación el sector que se decía cortar. Alexandra, para ir cerrando, yo había leído que tú habías dicho que se enteraron, de hecho, que no era una prioridad para el gobierno actual. Exactamente qué organismo, no sé si era el MEF o era el Ministerio de Educación. Bueno, desde el Minedu yo puedo decir que sí se hicieron todos los esfuerzos para que esto se incluya, pero entiendo que el MEF no lo priorizó porque no es
una prioridad del gobierno actual. Claro. El gobierno actual como tal, desde el más alto nivel, tiene una prioridad en este momento de seguridad ciudadana, lo cual es muy válido porque es una demanda que la gente quiere, ¿no?, trabajar, pero también es importante mencionar que tampoco es una buena estrategia contra la inseguridad ciudadana poner más ninis en la calle, ¿no? No, claro, además que están intrínsecamente relacionados. Seguridad ciudadana con educación. Y Claro. el no verlo implica ser reduccionista y una visión muy básica y simplista de cómo opera el sistema, además de la falta de oportunidades en el país. Exacto. Y además, porque sí hay recursos para muchas otras cosas. Entiendo, si viviéramos realmente una época de austeridad, imagínate, que viéramos que el gobierno no despilfarra en absolutamente nada y Claro. realmente, ¿no?, como que se guarda mucho, pero no es lo que estamos viendo, no es la realidad. Claro, en el Perú, en la gestión pública, en el sector público, se invierten más de 80.000 millones de soles en diferentes programas presupuestales. Si el MEF lo que quiere es priorizar aquello que funciona, se habla muchísimo desde los mismos técnicos del MEF de tomar decisiones basadas en la evidencia de lo que funciona. Es precisamente por eso, por esa evidencia que existe, que el MEF debería priorizar aquellos programas presupuestales que mejor funcionan. Incluso para la OCDE, yo formé parte del proceso que hemos tenido a lo largo de este año con la OCDE para el proceso de adhesión del Perú. Y les contamos sobre Beca 18 y sobre el impacto que tiene Beca 18. Y la OCDE quedó profundamente admirada del programa de Pronavec. Y una de sus recomendaciones es justamente ampliar el presupuesto, porque incluso 20.000 becas no son suficientes. No Tenemos son más de suficientes. 100.000 jóvenes talentosos que no cuentan con los recursos para acceder a educación superior. Entonces, incluso para la OCDE es una recomendación que este programa siga creciendo. Y hoy lo que tenemos es la cifra más baja de becas que se van a entregar en toda la historia de Beca 18. Menos de 2.000 becas es lo que se puede otorgar de un total de 20.000 que habían sido prometidas. Y esto que está señalando acá Alexandra es muy importante porque tendría que ser también un mensaje para el presidente José Gerí, ¿no? Si su antecesora, Dina Boluarte, ya se había comprometido a un monto con el que se tenía que cumplir para el 2026, y si usted, señor José Gerí, se la pasa visitando colegios, hablando con estudiantes, hablando sobre la importancia de izar la bandera como algo patriótico, pues así de importante es que jóvenes, niños puedan estudiar, tengan acceso a un derecho que es la educación y que quienes no la pueden costear de manera privada puedan recurrir a que sea el Estado quien se la otorgue como parte de los compromisos que tiene. Usted debería cumplir con la promesa, siendo además que se trata de un cargo interino, que solamente tiene que asegurar una transición de lo que ya se prometió hacia las próximas elecciones. Claro, y la continuidad de las políticas públicas, porque tengo que decir que el proceso de inscripción de estos chicos al examen culminó antes de que llegue el nuevo gobierno. Entonces, lo natural, lo normal es que el gobierno continúe con el proceso, ¿no? Cumplan con sus promesas, señores que toman decisiones en el Estado. Señor José Gerí, esperamos que pueda tomar esto en cuenta, ¿no? No sé si ya es muy tarde, ¿se puede hacer algo? Se puede el MEF rápidamente, puede hacer se puede extensión. repriorizar algo para enero o febrero. Bien, Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado.